quedan pocos lugares. Yo quiero tu voz. Quiero, la necesito, me urges. Gran voz, gran actitud. Entre las metas de Mandy estaba conquistar uno de los picos más altos en el planeta. Y nada logró interponerse en su camino. Ni siquiera que en el 2014 perdiera ambas piernas tras ser atropellada por un tren. Whether you believe you can, or think you can, or not, you're probably right. Apoyada más que nunca en la fuerza de sus manos, venció los más de 5,000 metros de altura que presume la montaña más alta de África. El cuarto pico más elevado en la Tierra, el monte Kilimanjaro de Tanzania. On top of just crawling with my arms, basically the way that I do this is by lifting my entire body weight and swinging. Mandy se convirtió en la primera mujer que en su condición llega a la cima del volcán durmiente de Tres Picos. Un triunfo que le dedica a todos los que confiaron en ella, pero también a los que apostaban por su derrota. I was very worried and scared that I wouldn't make it to the top. I have a lot of people to prove wrong. Su batalla contra la montaña es solo una de las que esta joven chef y estudiante de la Universidad de Colorado ha vencido en los últimos años. Batallas que ha luchado apoyada en la parte más fuerte de su cuerpo. La mente. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Son historias inspiradoras, desde luego, que nos llenan de motivación, y con eso queremos darle la bienvenida esta noche. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros. Mire usted, vamos a ver otro de los efectos que han tenido las lluvias esta temporada, que ha sido particularmente severa en algunas regiones de nuestro país. Sucedió que con la crecida de algunos arroyos, el agua bajó del pico de Orizaba y fue llenando de a poco una barranca, pero la barranca se llenó. La barranca se desbordó y mire usted lo que sucedió. De esta manera quedó la ranchería La Zacatonera en el municipio de Tlachichuca. Las bardas de las viviendas y los corrales de los animales fueron destrozados por la fuerza de la naturaleza, como las que tenía Leopoldo, quien vio cómo en cuestión de minutos su patrimonio se lo llevó el agua. Pues nunca había pasado esto de que pues bajó el agua y pues los afectó, por decir a todos aquí, las familias que vivimos, los afectó exclusivamente, pues yo mis animalitos se los llevó también, una parte, y otra parte pues me dejó eso, ya me los llevé por otro lado. Y pues para allá las casitas igual, totoles, conejos, cochinos, 2 burros también se llevó. El cauce del agua iba con tanta fuerza que a su paso arrastró piedras enormes que acabaron con la vida de animales de traspatio. Esta fue la afectación que dejó la barrancada, donde algunas matas de maíz se pudieron salvar. En otros casos, la pérdida fue total, dejando los terrenos inservibles para siembra. Porque es con lo único que yo contaba, y yo, no tengo otro terreno más que era el único que yo contaba con él, y pues ahorita, lo destruyó el agua. En total fueron 13 familias las afectadas y se está haciendo un recuento de cuántas hectáreas fueron dañadas por el desbordamiento de la barranca Suapa. Mientras tanto, la gente de otras comunidades se solidarizó con los afectados, regalándoles comida. Con imágenes de Cristian Medina y Iván Borges, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, también en Puebla hay ya unos primeros informes de qué fue lo que sucedió, lo que provocó que se abriera la tierra de esta manera, el mega socavón de Puebla. Los investigadores del Politécnico Nacional presentaron ya un primer dictamen, resultado de las investigaciones. Dicen que la extracción de agua, la sequía que pegó durante varios años y después las tormentas de los últimos meses se habrían combinado para provocar este socavón. También determinaron que el agua al interior del socavón, acuérdense que tiene 60 metros de profundidad, es apta para consumo humano. En tanto, el gobierno del estado de Puebla dice que hará una delimitación del perímetro de seguridad de 1,700 metros a la redonda del socavón, que se ha convertido ya en un atractivo. Hay visitantes y eso le ha significado algún beneficio para las personas del lugar.
En Hidalgo, las lluvias han dejado prácticamente incomunicado a una localidad, a la población de Actopan. Los habitantes tienen que buscar peligrosas rutas alternas. Hace tiempo que yo guardo un este pedazo apenas tiene 4. Porque mi alma es una brecha. Ver por dónde, cómo va a pasar primero, si hay hoyos o no, hay piedras o no. Teodulo y su familia viajan durante más de 5 horas para abastecer de alimentos a sus vecinos de 5 comunidades. Cruzan el caudal del río de la Barranca Chica de Meztitlán durante más de hora y media. Y de ahí, 3 horas más de travesía para llegar al municipio de Actopan, en Hidalgo, el punto más cercano de donde viven. Carecemos de camino y trasladamos hasta Actopan para traer los alimentos. Trasladamos muy lejos y con el río pues no se puede. Y llega bastante agua en el río y batallamos para trasladar todos los alimentos. Son de los damnificados por las lluvias, a los que no se les inundaron sus casas, pero que el agua los dejó parcialmente incomunicados. Nos trasladamos con ellos. Hay lugares donde hay fangos, piedras de grandes dimensiones y áreas profundas donde podrían fácilmente hundirse, pero nada los detiene. Pues es que, pues como ahorita tiempo de lluvia, nos venimos todo vereda, porque el río está crecido. Y llueve mucho, pues hay mucha agua en las veredas, está resbaloso, pues es peligro para nosotros. Y si esto es para víveres, ahora imagine trasladar a cualquier enfermo. Hay que sacarlo literalmente sobre la espalda por una vereda de 60 centímetros de ancho, ya que ninguna ambulancia entra hasta este poblado. Son más de 500 familias afectadas que por ahora no tienen opción que seguir este recorrido. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Así es, estamos en plena temporada de lluvias que, insisto, ha sido particularmente difícil. También en el Estado de México, imágenes que llegan de San Salvador Atenco. La tierra se sigue abriendo. Es la zona ejidal de San Salvador Atenco. Terrenos de cultivo, vacas y una que otra vivienda. Pero desde hace más de 2 meses, la tierra comenzó a separarse. En el mes de mayo se hizo el reporte, las grietas más grandes se comenzaron a ver a principios del mes de mayo, con los primeros periodos de lluvias. Uno de los ejidatarios entró a la grieta para mostrar el tamaño de esta. Así se empieza a soldar. En realidad, las miden con carrizos. Hasta el momento han aparecido 20 grietas en un radio de 5 kilómetros, algunas de los 100 a los 300 metros de largo y de profundidad de 1 a 8 metros. Estas grietas las hemos encontrado sobre caminos, sobre ríos, sobre parcelas, y pues es preocupante porque no simplemente es la aparición de las grietas, lleva un riesgo civil ya para la vida de los habitantes. En el río Papalocla, que cruza esa región oriente del Valle de México, detectaron otra de las fisuras. Aseguran que a través de ella se filtra el agua hacia los cultivos. Esta es la opinión de una de las expertas que acudieron al llamado de auxilio. Y fundamentalmente tiene que ver con la desecación de los sedimentos lacustres sobre los que estamos aquí parados, pero también del proceso que se da en el acuífero. Deberíamos estar en un cuerpo de agua y ahorita ha perdido cada vez más agua, entonces el material tiende a contraerse y a perder agua. Entonces esas son grietas que son expresión de este sistema que está perdiendo gran cantidad de agua. Los ejidatarios denunciaron que otra de las grietas cruza por debajo de una autopista que se construía para el aeropuerto de Texcoco. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. Vamos ahora a los Estados Unidos, al sureste de la Unión Americana, porque continúan en alerta esta noche por la tormenta tropical Elsa, que ha sido muy lento su paso por el Caribe y ahora
por los Estados Unidos. A su paso por Florida dejó una persona muerta, varios lesionados, 6,000 viviendas sin energía eléctrica todavía. Elsa se mueve hacia Carolina del Norte con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora, pero la descarga de agua es lo que está provocando severas afectaciones. La zona de alerta se extiende desde las Carolinas hasta Nueva Jersey, incluyendo la ciudad de Nueva York. Y en la Florida, en Miami, continúan recuperando los cuerpos de las personas que han fallecido por el derrumbe de este edificio. Ya son 64 los cuerpos recuperados. Durante las últimas horas se encontraron los restos de 4 personas más. Sin embargo, hay 76 que todavía están en condición de desaparecidos. 76. El gobernador de Florida prometió que se van a identificar a todas las víctimas del derrumbe. El clima extremo en los Estados Unidos, mire usted lo que sigue provocando, además de las lluvias, de los huracanes, pues también hay una especie de tornados, son remolinos. Uno se registró en Florida, vea usted la fuerza, el viento y la potencia con la que arrastra lo que se encuentra, y el otro en California. El primero se registró en Jacksonville, Florida, y se formó en medio de los afectados por el huracán Elsa. Se fue el huracán y llegaron los ventarrones. Arrancó techos, tiró postes de luz. El otro se registró en California y fue un tornado de fuego, como lo estamos viendo en este momento. El torbellino se formó en medio del combate de un incendio forestal. Amenazó con alcanzar maquinaria utilizada por los bomberos. De regreso a México, los bomberos en 3 municipios de Hidalgo trabajaron horas para controlar las llamas que consumieron una planta incineradora. Sucedió en Atotonilco de Tula. Las pérdidas son millonarias. Hasta el momento se desconocen las causas del fuego en este lugar, que se encargaban de incinerar desechos de hospitales, también desechos industriales y de medicamentos. Afortunadamente no hubo lesionados. Hubo otro incendio, aquí le dimos la crónica. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con este incendio que consumió una bodega en la Ciudad de México. Siete bomberos intoxicados por el humo y un elemento de protección civil con quemaduras de 3er grado dejó un fuerte incendio en una bodega de autopartes ubicada en la colonia San Simón Ticumac. Estaba muy grande el humo, parecía volcán, así porque el alimento estaba muy grande. ¿Qué hacía la gente? Pues ahora sí que alejarse de ahí, porque estaba muy fuerte el humo. Las llamas que envolvían el inmueble alcanzaron los 15 metros de altura y amenazaban con propagarse inmuebles aledaños. Muy fuerte. La llamada llegó altísimo. De repente nos dijeron que desalojáramos y hasta que nos dieron un nuevo aviso. La conflagración ocurrió en el número 51 de Avenida 11 esquina Canarias en la alcaldía Benito Juárez. El humo, las llamas sí se veían pues un poco grandes. Yo creo que por la magnitud del incendio pues tardaron, porque empezó como a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Cerca de 250 vecinos de casas contiguas al incendio fueron evacuados por autoridades de protección civil. Tras casi 8 horas de una intensa labor, bomberos controlaron la situación y realizaron labores de remoción en la bodega. Estamos prácticamente en un 98% de sofocación del incendio. Ya se iniciaron las actividades para el enfriamiento del lugar. Policías junto con integrantes de la Guardia Nacional acordonaron el lugar, mientras los habitantes de la zona poco a poco regresaron a sus hogares. Con información de Guillermo Martínez, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. La buena noticia esta noche llega de Sinaloa, porque ya fue rescatado el segundo delfín, el segundo de los que estaban atrapados en un canal de riego en Navolato. Miren ustedes el esfuerzo que hicieron. Lo encontraron además con un dron, no lo localizaban. Esta tarde activistas y personal del zoológico de Culiacán, también de la Profepa, lo ubicaron y después de un proceso muy complicado, de varias horas de intentarlo, lograron sacarlo, cargarlo, mantenerlo hidratado en su camino al mar. De esta manera los 2 delfines ya se encuentran sanos y salvos en aguas del Pacífico.
Un capítulo más de tensión se vivió esta tarde en Michoacán, en particular en Aguililla. ¿Qué sucedió? Un grupo de personas reclamó apoyo federal a los soldados que resguardan la zona. Entonces vinieron los insultos, vinieron los gritos, después lanzaron piedras y objetos a los elementos del ejército mexicano que están ahí en Aguililla. Los soldados respondieron con gas lacrimógeno para dispersar a los civiles, pero más tarde otro grupo llegó hasta una zona en alto que es utilizada por el ejército para, como un helipuerto para la llegada de los helicópteros del ejército. Llegaron con trascabos para destrozar el helipuerto y tratar de dejar aislado al batallón del ejército en Aguililla. Está el helipuerto destruido para aislar al batallón del ejército. También en Michoacán, 700 efectivos de la Guardia Nacional llegaron a Uruapan para reforzar las tareas de seguridad y vigilancia en coordinación con policías estatales y municipales. Ya están realizando patrullajes en las calles. En los últimos años, Uruapan ha sufrido graves problemas de inseguridad. Es uno de los municipios con el mayor índice de homicidios dolosos. En Chiapas se registró un nuevo hecho de violencia. Ahora fue un enfrentamiento en el municipio de Panteló, esto es en la zona de Los Altos. 9 uniformados resultaron heridos en el tiroteo entre un grupo armado y elementos del ejército. También participó la policía estatal. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los habitantes alertaron sobre la presencia de hombres armados en el municipio previo al enfrentamiento. También hubo una balacera en el municipio de Etla. Aquí estuvieron involucrados elementos de la Guardia Nacional identificados como secuestradores. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación enfrentaron a tiros a estos elementos de la Guardia Nacional. Esto se registró luego del operativo que llevó a cabo la autoridad estatal, la Fiscalía del Estado, para rescatar a una persona secuestrada. Y en ese delito presuntamente participaron estos elementos de la Guardia Nacional, que entonces pedían 200,000 pesos por la liberación de la persona secuestrada. El enfrentamiento entre elementos de seguridad del Estado y de la Guardia Nacional se registró en la Casa de Seguridad. Los 2 uniformados fueron detenidos, uno de ellos falleció luego de quedar herido. La Guardia Nacional dice que va a investigar para esclarecer los hechos en que algunos de sus elementos pues fueron o secuestraron a una persona y pedían un rescate. Los activistas Adrián y Brian Levarón presentaron una denuncia contra el agente del Ministerio Público Federal de San Luis Potosí. Dicen que están abusando de su cargo para vincular a proceso a una doctora por presunto narcotráfico. ¿Qué sucedió? Esta doctora, médico cirujana, anestesióloga, compró 6 ampolletas de fentanilo para atender a sus pacientes y ahora es acusada de delitos contra la salud, es acusada de narcotráfico, a pesar de que la ley permite a los médicos de su especialidad utilizar esta sustancia, fentanilo. Otra denuncia contra servidores públicos se registró en Nuevo León. Varios elementos de la Fuerza Civil son investigados. No te bañes, no te bañes, Al menos 4 elementos de la Policía Fuerza Civil fueron separados del cargo y están siendo investigados por presuntamente haber ejercido abuso policíaco en contra de una familia del municipio de Montemorelos. En redes sociales se difundió un video en el que se observa a los elementos marcarle el alto a un vehículo en el que viajaba una pareja, aparentemente con sus hijos. Ocurrió en la calle Dr. Cos, donde vecinos videograbaron el hecho. En las imágenes se puede observar a uno de los elementos jaloneando a la mujer para obligarla a bajar del auto.
mientras que los otros policías se les observa hacer lo mismo con el hombre. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la Dirección de Asuntos Internos de esta dependencia ya abrió una carpeta de investigación para el caso y que no tolerarán ningún tipo de abuso policíaco. Estrella Gracia Espinosa, Fuerza Informativa Azteca. Un juez federal vinculó a proceso a Baltasar Higinio R. por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta persona es señalado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero, de lavar dinero en beneficio del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Además, se le ratificó la prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador reconoció al ministro presidente de la Corte, al ministro Saldívar, Arturo Saldívar, quien ayer denunció la corrupción que existe en los tribunales. Con ello, el presidente reiteró la necesidad de una reforma que limpie al Poder Judicial. Es algo inédito, aceptando de que hace falta la reforma porque impera la corrupción en jueces. No generalizar, no en todos, pero que sí es un problema que se tiene para la impartición de justicia. Muy bien, vamos a la asignación especial de esta noche. Rodrigo Álvarez ya está con nosotros. Rodrigo. Javier, así es, muy buenas noches. Les voy a contar la historia de un joven indígena zapoteco que creció en una comunidad muy marginada en Oaxaca, pero cambió su vida por completo y hoy estudia en una de las universidades más importantes del mundo. Soy Ramiro González Cruz, tengo 23 años, actualmente me desempeño como mercadólogo independiente. Actualmente pues yo estoy tomando el curso de emprendimiento en economías emergentes. Para ser acreedor de esta beca pues tiene que considerar ciertos requisitos. Una, tener menos de 26 años. Dos, provenir de una comunidad rural e indígena. Ser el primero en la familia en estudiar una carrera profesional. Aquí somos aproximadamente entre 700 habitantes. Tristemente no tenemos ni siquiera un profesor de kinder o un profesor de primaria o alguien con un técnico. No, y actualmente pues yo soy el primero y el único profesionista de aquí, de San Isidro El Costoche. La historia de Ramiro inició en esta escuela rural de la comunidad de El Costoche, en Mihuatlán, Oaxaca. Su historia de éxito partió de aquí y lo llevó hasta una de las universidades más importantes del mundo. Yo aquí la vivía yendo a trabajar en el campo, acompañaba a mis papás pues a hacer los quehaceres de la casa, desde pues, ir a cortar leña, ir a sembrar. Padrino, pues tiene que ser algo más mejor, ¿no? Yo creo que esa es la idea, pues, de que puede ser otra persona más importante a nuestra comunidad aquí, pues. Sí. Mate. Gracias. Emprendimiento en economías emergentes. Me dijo que en Harvard, pero no en parte de Estados Unidos. Sí. ¿Nunca había oído usted hablar de esa escuela? No, no. Desde chiquito, así era listo, era solo hace su tarea, no le ayudé, solita hace su tarea.
yo pues tenía otras metas, ir a trabajar en el norte, en Estados Unidos específicamente, tener una familia, pero pues se me presentó la oportunidad de estudiar una carrera de educación media y superior y yo siempre he tomado las oportunidades y dije, pues esto no lo debo desaprovechar. Nosotros trabajamos lo que es la siembra del maíz, frijol, en algunos casos pues también el garbanzo y las calabazas. Viendo el trabajo en el campo, viendo lo pesado que era, pues como que tomé conciencia y dije, no, esto no es para mí, no voy a estar trabajando aquí en el campo todo el tiempo agachado bajo el sol. Lo que hago es trabajar con proyectos comunitarios, rurales e indígenas, a empezar desde dar capacitaciones, asesorías, a dar pláticas motivacionales, recorrer pueblitos en donde pues no existe la posibilidad de estos estudiantes a acceder a una educación media superior. Ahí lo tienes, Javier. Lo único que Ramiro necesitó fue una oportunidad y esa se la dio la educación que le permitieron sus padres. Javier. Claro, claro. Y cuando llegue esa oportunidad, no hay que soltarla, hay que aprovecharla. Gracias, Rodrigo. Mire, vamos ahora a ver las novedades alrededor de este crimen en Haití, el asesinato del presidente de Haití, que dicen las investigaciones, las autoridades han identificado ya a 28 atacantes. De estos 28 atacantes, 26 son colombianos. Hay otros 2 de Estados Unidos. De acuerdo con el diario norteamericano The Washington Post, uno de los atacantes se llama James Solange. Las autoridades también señalaron que ya tienen esta persona identificada como James Solange, es norteamericano, de origen haitiano desde luego, pero es ciudadano norteamericano. Las autoridades también dicen que ya tienen a los autores materiales y que ahora buscan a 8 personas, entre las que están los autores intelectuales del magnicidio, el asesinato del presidente de Haití. El expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se entregó a la policía para cumplir con una pena de 15 meses de cárcel. La sentencia es porque el expresidente, se negó a dar testimonio durante un juicio de corrupción, presuntamente registrado durante su administración. Y como no quiso testificar, pasará 19 meses en la cárcel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Lituania tuvieron que interrumpir una rueda de prensa en una base de la OTAN. Cuando el mandatario de Lituania ofrecía un discurso, hubo una situación de alerta. Varios pilotos corrieron en sus aviones para realizar maniobras aéreas de defensa y de inmediato desalojaron el lugar, pusieron a buen resguardo a los mandatarios. Supuestamente un avión militar ruso amenazaba con entrar al espacio aéreo lituano y la Fuerza Aérea salió a interceptarlo. Sánchez pensó que podría ser un simulacro, pero después le anunciaron que era una situación real y tenía que estar bajo protección. Este es el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Se llama Eric Adams y cumplió su promesa de perforarse el lóbulo, perforarse una oreja para ponerse un arete. Adams lo prometió durante la campaña, dijo, si yo me convierto en candidato, me voy a hacer una perforación como los jóvenes que votarán por mí. Dijo que esa era una muestra de que va a cumplir todas sus promesas. Aquí está, dijo, pues pónganme de una vez el arete. Después de ganar la candidatura, bueno, pues se da por descontado que Adams gane la alcaldía porque la mayoría de los votantes se registraron como demócratas. Bueno, y también en Nueva York sorprendió el hijo del expresidente Trump, no por cuestiones políticas, sino por su altura.
A sus 15 años, Barron Trump ya mide 2 metros, ya supera por 20 centímetros a su madre Melania Trump y por 10 a su padre, por eso ya le dicen la Torre Trump. Mide 2 metros el adolescente. Fue sentenciado a cárcel el abogado que representó a la actriz Stormy Daniels en una serie de demandas contra el presidente Trump. Michael Avenatti recibió una condena de 2 años y medio de cárcel por haber intentado extorsionar a una conocida marca de zapatos deportivos. Y con esto hacemos una pausa, volvemos. Quedan pocos lugares. Yo quiero tu voz. Quiero, la necesito. Fuerte en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, y justo ahora el túnel de la avenida Washington. Mire usted, estas son imágenes de lo que está sucediendo justo ahora en Guadalajara. El túnel fue cerrado por Protección Civil. En este paso a nivel quedaron varios vehículos varados, inundados, luego de la fuerte lluvia que se registra en la zona metropolitana allá en Guadalajara, Jalisco. Las personas pues están esperando auxilio en el techo de sus vehículos. Son varios los autobuses, camiones, vehículos que quedaron varados. Jornada de marchas, otra vez bloqueos en la Ciudad de México. Jubilados del Seguro Social realizaron esta protesta de nueva cuenta para exigir la devolución de sus ahorros depositados en la cuenta de Afores. Se manifestaron sobre Paseo de la Reforma a la altura de las oficinas del SAT. Se apostaron en los carriles centrales, lo que provocó un bloqueo y caos, desde luego, en esta avenida, Paseo de la Reforma. En Toluca hubo también protestas similares, personas que se identificaron como médicos, como abogados, maestros, jubilados y pensionados exigen su pago por cesantía y vejez. Funcionarios de las oficinas de Hacienda y Crédito Público dialogaron con ellos para revisar su situación y darles el pago que solicitan. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Fernando Franco, rechazó la controversia que interpuso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contra la nueva ley de salarios mínimos para servidores públicos. El INEGI intentaba que el tribunal avalara que puedan recibir sueldos superiores a los que tiene el presidente de la República, petición que fue rechazada. El presidente López Obrador adelantó que en septiembre se va a presentar a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma fiscal. Aclaró que no se contemplan nuevos impuestos. No es para presumir, pero salimos de compra, acabamos de comprar una refinería. O sea, están bien las finanzas públicas. ¿Y saben por qué están bien? Porque no hay corrupción, aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos, porque no se necesita. Luego de estar concesionada por 27 años a la iniciativa privada, el puerto de Acapulco, la administración, la administración portuaria integral de Acapulco, así se llama, la única privada en México, ya está en manos de la Secretaría de la Marina. Habían solicitado la prórroga de la concesión original por un plazo de 25 años. Sin embargo, en mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones resolvió no dar esa prórroga, entonces ya está en manos de la Marina. Uno de los sectores más importantes del país ha comenzado con la recuperación económica, luego de que durante un año estuvo prácticamente detenido. Para muchos de estos negocios, la bonanza ha regresado. Son proveedores de la industria de la construcción. Nos ha subido como un 50% más o menos. Hay gente que viene a remodelar sus casas o los arquitectos que pasan para los edificios.
El que ha sido un importante motor de la economía por muchos años empieza a recobrar fuerza. De acuerdo con cifras del INEGI, en abril la inversión en construcción registró un salto del 36%. Estamos entrando a una recuperación con relación al periodo más crítico de la pandemia, que fue por ahí de entre abril y junio, digamos mayo. De mayo de 2020 a abril o mayo de 2021 estamos teniendo alguna recuperación en algunos de los sectores de la construcción. El rubro de construcción residencial es el que tuvo el mayor crecimiento, con 60.8% en abril. Y Gustavo lo sabe muy bien, es empresario de materiales para la construcción. Por meses sufrió las bajas ventas. Hoy su negocio se ha recuperado. Hay que buscar al cliente para que llegue a uno, no es tanto que vaya a venir, hay que buscar al cliente, eso depende de uno. Así es, después de un año de pandemia, pequeños empresarios han empezado a recobrar mercado y sobre todo clientes. La confianza ha regresado. Ahorita pues, han tenido oportunidad de poder guardar dinero y ahorrar para construir, para realmente remodelar su casa. Sí, han estado juntando. La expectativa que tenemos es entre 5 y 6%, que es prácticamente lo mismo que tiene el PIB nacional. Esa es la expectativa. Yo considero que sí podremos llegar al 6%. Y eso aseguran será oxígeno puro para sus negocios. Que ayuda ahora sí que a gastar, a crecer la economía, porque con la pandemia pues nos afectó a todos realmente nos movió el sistema, a todo el mundo. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, a propósito de la pandemia, el laboratorio Pfizer anunció que va a solicitar a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos una autorización para una tercera dosis, una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID. Dice que 6 meses después de la aplicación de la vacuna existe un riesgo porque los anticuerpos disminuyen. Además, dice Pfizer, sería óptima ante la propagación de variantes, principalmente la Delta. Según Pfizer, esa variante ha reducido la efectividad al 64% en Israel. Pero la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dicen que en ese país, en Estados Unidos, no se necesita ningún refuerzo para las vacunas contra el COVID. Señalaron que todos aquellos que ya tienen el esquema completo, que ya tienen las 2 dosis, están totalmente protegidos, incluso contra la variante Delta. Agregaron que la ciencia aún no demuestra si los refuerzos, como el que está pidiendo este laboratorio, son necesarios. Mientras tanto, continúa la polémica por un medicamento contra el Alzheimer que aprobó la FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas, es decir, la autoridad sanitaria allá en los Estados Unidos. Aprobaron esta medicina contra el Alzheimer hace un mes. La aprobación fue criticada porque sus pruebas clínicas no ofrecían todavía evidencia suficiente sobre la efectividad y la seguridad. Tan solo un mes después, la agencia limitó el tipo de pacientes que pueden recibir esta medicina. La medida provocará que tanto las aseguradoras como el Programa de Salud Federal no cubran el uso de esta medicina. Bueno, antes de hacer una pausa, les recordamos que el podcast de Hechos está disponible en Spotify. Volvemos. Sin importar qué tan difícil o emocionante sea el día, siempre vamos a estar juntos. Descansa, el mundo te necesita despierta. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Quedan pocos lugares. Yo quiero tu voz. Un nuevo viaje está por comenzar. Y tú puedes ser parte de esta aventura colosal. Hexatlón, nueva temporada 2021. Inscripciones online a partir del lunes 5 de julio. Azteca 1. Este verano te llevamos de Tokio
análisis, humor, cultura, gastronomía. A partir del 23 de julio, la mejor cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con De Tokio un poco, de Tokio Morocho y los protagonistas por Azteca. Muy bien, concluimos ya la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Gracias como siempre por su compañía. Muy buenas noches. Que descansen. Quedan pocos